para, para lo que es estos virus. Existe una fase sintomática o sintomática llamada primoinfección y posteriormente se da una fase de latencia, donde la cual no existen manifestaciones clínicas, pero puede haber un segundo brote, como sucede en los tres virus herpes que vamos a revisar. La partícula del virus herpes tiene cierta particularidad en las cuales ustedes van a ver que es un virus pues que contiene material genético DNA de doble cadena. Tiene una envoltura que está dada por ciertas glicoproteínas que van a ser características para poder identificarlas. Las características básicamente, como les decía, de que estos se replican pues en el núcleo de la célula huésped del ser humano y tiene una alta afinidad por tejido nervioso, ya que estos son derivados pues del ectodermo, de origen epitelios, y por eso es que también tiene una alta afinidad al sistema nervioso. Son frágiles en el ambiente, por tanto, se van a inactivar pues por simples medidas de higiene básica y por tanto estos van a ser pues, mucho más frecuentes de verse en poblaciones donde hay pobre saneamiento básico, ¿no? Saneamiento básico ambiental para poder infectar al ser humano. Pero son resistentes a la desecación y al frío. Existe una fase de latencia, como le dije, para los virus R1, 2 y varicela zoster en el tejido nervioso. A diferencia de, por ejemplo, el virus de citomegalovirus y el virus Epstein-Barr, que también son del grupo de virus herpes, pero estos van a hacer su etapa de latencia en el tejido linfoide. El reservorio es el ser humano y el mecanismo, como le decía, es el contacto directo por secreciones. La fuente de infección usualmente es un sintomático o un excresor asintomático, pero como verán ustedes, pues muchos de estos no manifiestan síntomas, ¿no? Y se convierten en excretores de este patógeno. El periodo de incubación es de 6 días, de una semana a un mes. Entonces, la historia natural de este virus, del virus herpes simple, usualmente tenemos a un individuo susceptible, el cual va a tener afectación por las secreciones que produce el individuo excretor y provocando una primoinfección, que pueden ser de dos tipos, sintomática o asintomática. Asintomática en la mayoría de estas. A veces no se dan cuenta y eso sucede, por ejemplo, en el virus, tanto en el virus herpes simple 1 como en el virus simple 2. En el virus herpes simple 1, que usualmente se produce la infección durante la infancia, pues a veces algunos niños van a desarrollar clínica para esta patología, pero a veces no la van a producir, pero van a pasar a la fase de latencia. Igual con lo que es virus herpes simple 2 o herpes genital, que también es denominado, y en la cual a veces personas que se han infectado pues no presentan síntomas bastante llamativos o a veces muy pobres, y en la cual pues van a pasar inadvertida esta infección por virus herpes congenital, que son la mayoría, y luego ya producir una fase de latencia y posterior a la recurrencia. En caso de que se dé la fase sintomática, estos, por ejemplo, pueden ser la gingivoestomatitis, herpes genital, encefalitis o queratoconjuntivitis. Ambas formas, ya sea la sintomática o la asintomática, pueden pasar a la fase de virus latente y que por ciertos factores reactivantes, en caso de virus herpes simple, puede ser factores reactivantes como una fiebre por cualquier motivo, hasta un resfriado, una menstruación, un estrés o infecciones bacterianas cualquiera, ¿no? Va a ser activar esta fase latente y producir lo que llamamos recurrencia. La recurrencia también puede llevar dos caminos, la sintomática o la asintomática, ¿no? Y dentro de las asintomáticas es el denominado ya herpes labial, herpes genital, la queratoconjuntivitis clínica parecida a la prima infección.
y empezar a convertirse ya sea en un individuo excretor y se va a cerrar el ciclo de la historia natural de estas infecciones. Entonces, el virus herpes simple, como les decía, generalmente puede darse como una infección sintomática o asintomática en el paciente. Usualmente es las vesículas al nivel después de la mucosa perioral o labial. A veces una faringitis muy leve o una estomatitis cuando está dada las lesiones a nivel de la cavidad oral. Y en caso de la varicela, esta primoinfección se denomina varicela, que es una erupción un poco más generalizada, ¿no? Y ambos, esas son las infecciones primarias, ambos van a pasar a la fase latente, dada en la neurona de la raíz del ganglio dorsal, donde se va a desplazar el virus a través de los nervios periféricos. Y en caso de que exista pues un factor que active este tipo de virus de su fase latente, va a ser el sentido contrario, van a activarse y van a desplazarse los virus a través del nervio hacia la periferia, activación del nervio, y en caso del virus varicela va a provocar lo que llama herpes zóster, ya no la forma generalizada, y en caso de lo que es el virus herpes 1 puede producirse eh, usualmente el mismo brote en lesiones periorales o labiales. Otro esquema, cómo se propone que sería la activación pues, tanto de la fase cutánea en células epiteliales y su viaje a través de de las células del cuerpo y posteriormente la parte retrógrada cuando se reactiva pues, esta activación a nivel por el virus herpes. El virus herpes simple 1, como les decía, 90% son asintomáticos y el 9% puede tener una enfermedad menor, ¿no? Que a veces puede pasar inadvertida en los pacientes. Y hay 1%, de este 1% va a ser la enfermedad. Como verán ustedes, muchas veces cuando se indaga sobre la historia clínica de estos pacientes, pues a veces muchos no recuerdan cuándo fue su prima infección. Se supone que esta fue derivada en la etapa de la niñez, en la etapa de la preescolar o escolar, que es donde tienen mucho contacto los niños, ¿no? Tienen mucho contacto los niños y pueden infectarse con alta facilidad por el contacto eh, directo de estos niños, ¿no? Y a veces poder pasar inadvertidas y cuando son dosadas en el punto de vista de serología, pues ya tiene manifestaciones de anticuerpos producidos desde la infancia. Si esta enfermedad va a dar síntomas, pues tenemos una amplia variedad que van desde una gingivoestomatitis, una queratitis, un herpes genital, un herpes, un eczema herpético, una encefalitis, un herpes diseminado, un paradiso herpético, un herpes gladiador que vamos a revisar. La infección por virus herpes 1 va a tener una persistencia en las células ganglionares nerviosas, ganglios sensoriales, no motores, en ganglios sensoriales. La recurrencia también va a ser derivada con los mismos cuadros clínicos, puede dar de un herpes labial, un herpes cutáneo, por queratoconjuntivitis. El síntoma básicamente va a variar desde un dolor urente, un dolor tipo ardor en los pacientes al inicio y rápidamente formar unas vesículas de contenido claro que usualmente cursan en 7 a 10 días y acompañado de una adenopatía cervical usualmente, porque le dije que la mayoría de las manifestaciones son a nivel facial, ¿no? Una adenopatía cervical sensible. Los factores encadenantes, como le decía, son factores no tan álgidos, como por ejemplo vamos a revisar en virus herpes varicela zoster, ¿no? Pueden ser factores encadenantes como por ejemplo ahora que se acerca la temporada de verano, es una de las temporadas en las cuales se activa este virus en algunos pacientes, ¿no? Exposición a radiación ultravioleta, traumas, quemaduras, estrés, una simple fiebre por un resfriado, la menstruación.
¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos las primeras infecciones de niños y en las cuales ustedes van a ver que en la foto superior, por ejemplo, vemos sí todavía las vesículas íntegras, no vesículas de contenido claro, y siempre están sobre un eritema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá en este niño están en la región perioral y labial, inclusive. Estas vesículas rápidamente se van a romper y dando las ostras, ya sean hemáticas o serosas, como tiene este niño pequeño de la lámina de la foto superior izquierda, o puede solamente cursar en los niños con los llamados gingivoestomatitis, que ya no vemos vesículas, sino vemos exulceraciones a nivel de la mucosa oral, como puede ser el paladar duro o la mucosa interna labial o la lengua, ¿no? Dadas esas formas que a veces son confundidas como aftas, ¿no? Las gingivoestomatitis. Pero también esas pueden dar manifestaciones a nivel de la córnea, como dando una queratoconjuntivitis, en caso de que el virus haya sido contaminado a través de la manipulación del niño. Y esto es importante, por ejemplo, en pacientes, como vamos a ver en el otro virus, que es el virus herpes 2, que como ustedes verán, tiene mucha afinidad a poder opacar la córnea, ¿no? Y esto tiene una mucha importancia en cuanto a lo que es el virus herpes genital 2, que vamos a ver que también tiene la capacidad de también formar o opacar la córnea, ¿no? En recién nacida, por ejemplo, por parto vaginal, en caso de madres que han sido infectadas por virus herpes simple 2. Pero también lo podemos tener en virus herpes 1. Podemos también tener el llamado eczema herpético, que es una erupción vesículo-ampollar sobre una base eritematosa, pero un poco más generalizada. Podemos también tener la forma de panadizo herpético, que estas vesículas de contenido claro sobre eritema van a estar sobre un dedo, por ejemplo. Esto usualmente se presenta en algunos manipuladores de laboratorio o, por ejemplo, en los niños pequeños en los cuales han tenido contacto con vía oral de otro paciente infectado y puede tener, ¿no? Eh, Lamerse los dedos, por ejemplo, de una mucosa de un paciente infectado, por ejemplo. Este es el de la derecha, es el denominado herpes del gladiador, dado este nombre por el característico atuendo de los gladiadores romanos, donde tenían una túnica que cubría pues desde el hombro hasta la región dorsal, ¿no? Por ejemplo, es el herpes de gladiadores, donde vemos pues lesiones vesícula ampolla sobre eritema y que cursan pues alrededor del hombro, dorso del tórax e incluso el brazo. Y la foto inferior, bueno, lo que trataba de demostrar es de que teníamos vesículas de contenido claro y siempre estaban sobre una área eritematosa. El reservorio, como le dijimos, es humano, el contacto directo, la fuente de infección sintomático o excretor-sintomático. En virus herpes simple 2 se va a iniciar desde cuando inicia la probabilidad de que, desde que pueda infectarse, desde que inicia la vida sexual el paciente, ¿no? Y dependerá mucho de las preferencias, ¿no? Para que sean lesiones puramente genitales, lesiones perianales o lesiones periorales, ¿no? Entonces, usualmente tiene que haber una actividad sexual en sus pacientes. A veces se puede asociar a fiebre, dolor intenso, malestar general. El 30% también del virus, de las infecciones por virus herpes simple 2 puede ser asintomático y el 70% sí van a presentar la parte de sintomatología, en la cual también es una erupción eritemato vesicular, usualmente a nivel de los genitales masculinos o los genitales femeninos. La recidiva de esta patología es bastante frecuente y la persistencia de los ganglios regionales, el ganglio sacro, es donde se queda el ganglio en la fase latente. Y puede haber recurrencia. Como le decían antes, el problema va a ser si esta infección está activa en una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque la mujer embarazada lo puede tener a nivel del canal cervical o lo puede tener a nivel del cervix, que son zonas donde no va a ser fácilmente percibida por el paciente. Y por eso es importante el control prenatal de estos pacientes o la evaluación constante de estos pacientes, más aún si
van a, dentro de su curso de su embarazo. ¿Por qué? Porque pueden transmitirse a través del canal del parto, que a veces se puede permeabilizar a contacto directo al feto. Y la otra importancia está cuando, una vez que ya llegue la época de lo que es el parto, una mujer que está pues con la erupción vesicular a nivel del canal del parto, esta puede infectar al recién nacido. Y usualmente este problema se puede cursar con queratoconjuntivitis o ceguera del niño. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a lo que es, una de las condiciones en las cuales pues, se insiste en lo que es el control prenatal de los niños, de las mujeres embarazadas. El herpes, como les vuelvo a decir, pueden ser las vesículas de contenido claro sobre un poco de eritema, como por ejemplo lo tiene acá en lo que es un varón, pero a veces se rompen tan fácilmente que pueden dejar unas pequeñas exulceraciones pequeñas, como lo tiene por ejemplo esta dama de la derecha, en la que se ven ya ulceraciones eritematosas, por ejemplo, en la cara interna de los labios mayores que tiene esta dama. Otra cosa bastante particular lo tienen cuando esta infección es por virus herpes, lo tienen pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Por ejemplo, enfermedades linfoproliferativos, gran quemados, pacientes con neoplasias y lo que es más frecuente ver, SIDA, pacientes con infecciones por VIH y estadio SIDA. Y la cual ya no vamos a ver una infección aguda de 7 días a 10 días, sino vamos a ver úlceras crónicas persistentes o formos vesiculares mucho más generalizados, un herpes sistémico con afección visceral incluso. Por ejemplo, esas son fotos clínicas de un paciente con SIDA. Entonces, aquí, por ejemplo, en la izquierda, pues tenemos lesiones ya ulceradas de un paciente más allá de una semana, ¿de acuerdo? Con contenido hemático e incluso hay lesiones mucho más extensas. Otra lesión, por ejemplo, en pliegues, el pliegue de lesiones ulceradas en un paciente. Y esto, como le decía, tiene que tener mucho cuidado en caso de lo que es mujeres infecciones por virus herpes 2 o el herpes genital en caso de una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque se ha determinado que el herpes neonatal a veces en el 75% que se presenta se puede confundir pues, con un impétigo facial en un niño, ¿no? Entonces, estos niñitos van a poder, y es propio de los prematuros, ¿no? Los niños que son de 4 o 5 días de edad. Entonces, estos niños pueden afectarse y dar síntomas generales como fiebre, síntomas generales o afección del sistema nervioso central, hígado, vaso y vías respiratorias. Ellos pueden presentar diferentes variantes y una de las más importantes o delicadas es el eczema herpético o la erupción varioliforme de Kaposi, que es la forma más grave con la cual se observa vesículas pústulas diseminadas y en ocasiones es mortal para el recién nacido. Afecta usualmente más en pacientes con historia de dermatitis atópica, de icterodermitis piosiforme, que es una forma de ictiosis congénita o enfermedad venérea. El herpes neonatal, como les manifestaba, es una de las cosas que hay que estar siempre en cuidado y siempre evaluación, porque más aún los cercas a mujeres embarazadas, igual puede tener síntomas generales como fiebre, síntomas generales, afección sistémica, ya sea el sistema nervioso central, hígado, vaso y vías respiratorias. Y puede darse de 3 formas principalmente. El herpes localizado en la boca, ojos, como en cualquier zona de la superficie corporal, puede darse como forma de meningoencefalitis que se da en 45% de los bebés, o una forma diseminada que no solamente va a afectar pieles mucosas, sino también va a ser visceral, va a provocar septicemia y entonces hay que tener bastante cuidado con esta infección. El diagnóstico es puramente clínico, básicamente ver varias iconografías con estas pacientes eh, y la vesícula suprematoria eritematosa. El laboratorio pocas veces en casos atípicos pediríamos un PCR para virus herpes simple, un cultivo que generalmente no se hace o quienes tienen la logística para hacerlo.
El virus varicela zoster, que es otro de los virus que es también de afección propiamente de la piel, principalmente se va a transmitir por vía respiratoria. Como vamos a revisar, pues tiene una infección que está dada por vía respiratoria y o por contacto con las vesículas de piel o mucosas del brote del tema vesicular. Es altamente contagiosa y como esa es una enfermedad que se da a nivel de la población pediátrica y la mayoría de la población pediátrica que se da en la etapa escolar, ¿no? Y como los salones, pues conjuntamente hay muchos de estos con hacinamiento, pues es fácilmente de altamente contagioso. La prima infección del virus varicela zoster se llama prima varicela y dada por el exantema infantil y la recurrencia se llama herpes zóster. Es benigna el curso de esta varicela, a excepción de inmunocomprometidos. Es benigna usualmente en la población infantil. Ustedes van a ver que, como vamos a revisar, es una población que inicia con síntomas respiratorios generales y es donde va a estar decaído el niño. Y una vez que viene ya el brote eruptivo vesicular, y el niño está pues sin malestar general, mejora las condiciones del apetito y todas esas cosas, ¿no? Pero si esta varicela zoster, perdón, esta varicela, la primera infección, se va a dar en un adulto, el compromiso es un poco mayor, decaído, como vamos a revisar, y también el inmunocomprometido, ¿no? La prevención, bueno, es realizada por virus, por vacuna de virus vivo atenuada en el 80% de los casos. En cuanto a la historia natural de esta patología, pues tenemos la transmisión directa a través de las gotitas, ¿no? De la tos o del resfriado, de la coriza, la secreción nasal de estos pacientes, va a ingresar al tracto respiratorio, luego a los ganglios, al sistema retículo endotelial, dando la primera viremia en el paciente infectado. Y en esta primera viremia es donde el paciente va a manifestar síntomas generales como fiebres, fibromialgias, malestar general. Después de esta viremia, estas virus se puede distribuir ya sea a piel o a mucosas, ¿no? Dando la parte de la patología, que es bastante polimorfa. Quiere decir que varias lesiones elementales se pueden presentar en el paciente. Inicia como una mácula, luego una pápula, una vesícula, una pústula y luego una costra, tanto en piel y en mucosas. Una vez que hace todo la erupción, puede ser desde una erupción bastante mm, leve a una erupción un poco más generalizada, pasa la etapa de latencia en las neuronas. Por ejemplo, estos pacientes de nuestro hospital, a la izquierda, es el paciente niña, por ejemplo, ya está en la fase de erupción y ustedes verán que ha mejorado mucho el estado general, la niña está bastante activa. Pero como ustedes verán, tenemos también un paciente de la derecha, que es un paciente adulto, que como ustedes saben, la varicela es muy altamente contagiosa en las grandes ciudades, pero hay pacientes que todavía pues están en provincias donde no han tenido contacto ni con vacuna ni con el virus de la varicela, que a veces vienen por cuestiones laborales o cuestiones, vienen a las grandes ciudades y cogen al virus varicela zoster. Y por ejemplo, este es un paciente que tuvo esa casuística en la cual la erupción es un poco más florida, por decir así, que la niña, por ejemplo, y el paciente pues se muestra decaído, ¿no? Bastante afectado en su salud. Una vez que ya pasó la primera infección, puede venir la recurrencia que se llama herpes zóster, que es la recidiva del virus zóster, después de una latencia en la ganglia de las raíces dorsales que van por migración. La afectación de las neuronas sensitivas es mucho eh, más, más predominante que la toma de la neurona motora que se relata la bibliografía en 5 al 15% de los pacientes. Y como ustedes verán aquí, sí los factores desencadenantes para que de una prima infección se active la fase de latencia del virus varicela zoster, son estados de inmunosupresión un poco más
más gruesos, por decir así. Por ejemplo, usualmente el herpes zóster es mucho más frecuente ver como parte de la declinación del estado inmunológico en los pacientes mayores de 50 años, ¿no? Que normalmente, fisiológicamente, el sistema inmune de estos pacientitos ya se viene disminuyendo. Se habla de que el sexo femenino estaría mucho más predispuesto a esta patología. En cuanto a raza, se habla de raza étnica, pero la vemos en todas las razas. Inmunosupresión o tratamiento inmunosupresor, neoplasias, SIDA, como les mencionaba a ustedes, existe un riesgo 15 veces mayor en un paciente con SIDA, ya sea en la fase de SIDA propiamente dicha, como en la fase ¿cómo se llama?, de portadores. Es una de las formas, por ejemplo, que un paciente con infección por VIH que no ha sido aún diagnosticado, ¿cómo se llama? Se desencadena o se manifiesta esta patología de inmunosupresión, ¿no? Por tanto, si llega un paciente joven, que se supone no es ningún adulto mayor, un paciente joven con un herpes zóster, entonces una de las sospechas que hay que hacer de estos pacientes y uno de los estudios es la serología para VIH, porque se ha visto este riesgo 15 veces mayor en un infectado por VIH. También traumatismos locales como radioterapia, quimioterapia, un tratamiento esteroideo, por ejemplo, enfermedades autoinmunes que tienen tratamientos esteroideos inmunosupresores, ¿no? Hay que tener en cuenta que el riesgo alto que tienen ellos. Y lo otro es tuberculosis. Tuberculosis, nosotros aún Lima es zona endémica de tuberculosis. Entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de patología y en el cual pues se asociaría a herpes zóster. El herpes zóster no es estacional, se presenta en verano, invierno, cualquier. El cuadro clínico tiene dos fases, una fase prodrómica que puede estar en promedio de 48 a 72 horas, que va a cursar el paciente con fiebre, malestar general, cefalea, dolor urente, parestesias o disestesias en el dermatoma en el cual va a brotar la erupción. Usualmente lo más frecuente es el dermatoma T3 al L3, perdón, o la rama oftálmica del quinto par craneal. Son las áreas. Entonces, el paciente que no tiene ninguna erupción cutánea, que lo único que tiene son manifestaciones generales y un dolor urente, un adormecimiento que no tiene explicación el paciente, ¿no? Y que puede ser a veces confundida con muchas otras patologías no cutáneas. Entonces, a tener en cuenta en esto. Y viene la fase enzimática, dentro de las cuales empieza la erupción vesículo ampollar, luego se torna en costras y finalmente siempre todo lo queda como secuela en estos pacientes una cicatriz eucrómica o discrómica. Una eucrómica, una lesión hipocrómica o acrómica o pigmentada, ¿no? En cuanto a la localización, el 56% de las localizaciones frecuentes se dan en dermatomas torácicos, seguido por el dermatomas lumbares, seguido por el cervical al 11%, el oftálmico felizmente no es tan frecuente, el 8 al 11%, y el sacro, solamente sacro. Este es un paciente de nuestro hospital. Por ejemplo, este es un paciente con SIDA, ¿no? Que presentó el herpes del área del trigémino, por ejemplo, abarca una hemicara, pero me abarca varias ramas del trigémino, por ejemplo, en este paciente, ¿no? Es un paciente inmunodeprimido, aún un SIDA sin tratamiento. Este es otro paciente, es un paciente sí, adulto, 50 y tantos años, que vino también a la consulta, y ustedes ven esa erupción vesícula ampollar sobre una base eritematosa, por ejemplo, que me abarca el dermatoma que tiene que ver con la cervical y las primeras ramas de la torácica. Y la erupción, como le digo, primero se da este cuadro eritematoso unilateral y luego la erupción vesículo ampollar, ¿no? De contenido claro, usualmente en un paciente inmunocompetente. Otra erupción de estos pacientes, vesículo ampollar de contenido claro sobre una base eritematosa, en este caso pectoral y en este caso abdominal. Acordarse también que existen pues diferentes formas clínicas de herpes zóster. Lo que le he narrado son el zóster que puede ser con lesiones mínimas, el herpes puede también darse sin herpes, o sea, solamente la dolencia del síndrome del pródromo,
¿no? Y los herpes según la localización, el oftálmico, el glosofaríngeo, el zóster del dermatoma vago o raíces sacras, el herpes zóster diseminado, similar, inicia como una erupción tipo herpética localizada de un dermatoma y luego se generaliza. Eso sucede en pacientes inmunocomprometidos. Y el herpes necrótico que sucede en pacientes también inmunocomprometidos, por ejemplo, en la cual ya no vemos la erupción vesícula ampollada de contenido claro, sino vemos lesiones necróticas y compartiendo un dermatoma unilateral. Este es un paciente de nuestro hospital. Por ejemplo, es un paciente con SIDA en fase terminal y ustedes verán que ya no tenemos la erupción de vesículas, sino ya tenemos las lesiones de úlceras, ¿no? Pero como ustedes verán, siempre conserva la parte de unilateralidad, ¿no? Por ejemplo, me compromete labios mayores, menores, y la parte de la región púbica hacia la raíz del muslo. Por ejemplo, y cuando damos la vuelta al paciente, pues la raíz de la cara interna del glúteo, de ese mismo lado, ¿no? Y si vemos muy cerquita, vamos a ver pequeñas vesiculitas, pero no de contenido claro, sino de contenido costroso, incluso hemorrágico en esos pacientes. Es una paciente que tiene pues más de 2 semanas con esta erupción. El herpes oftálmico, tener en cuenta llamado síndrome de Hutchinson. ¿Por qué? Porque la complicación más frecuente del herpes oftálmico es ceguera, y ceguera en forma permanente. ¿Y a qué se refiere el síndrome de Hutchinson? Cuando yo tengo una erupción vesículo-ampollar que me toma hasta la punta de la nariz. Entonces, si esta erupción que es de una hemicara, que usualmente es la parte superior del tercio superior y que me abarca hasta la punta de la nariz, tenemos que existe una alta probabilidad que pues tenga compromiso ocular este paciente. Por eso es que estos pacientes son vistos desde el punto de vista multidisciplinario, que no solamente lo ve el médico internista ni el dermatólogo, sino también incluso con la ayuda del oftalmólogo para prevenir ese compromiso que es a veces irreversible. Por tanto, el herpes oftálmico tiene complicaciones muy severas, del 50 al 70%, y una de ellas es la ceguera. Por tanto, el diagnóstico aquí es muy importante, es hacer un diagnóstico y tratamiento precoz, ¿no? Un tratamiento antiviral sistémico, ya sea endovenoso o vía oral. Tópico queda a segunda parte. Lo que es importante es la parte del tratamiento sistémico, ciclovir sistémico. El síndrome de Ransom-Hall es un síndrome en la cual se da parálisis facial, dolor auricular y vesículas en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, en el paladar duro y la lengua de ese mismo lado, ¿no? Y en lo que me habla es de existe pues una polineuropatía de varios pares craneales, el compromiso del 5, del 9 y del 10. Dentro de las complicaciones del herpes zóster por un tratamiento no oportuno está la neuralgia postherpética, que se puede dar de un 5 a un 32%, y puede resolverse esta neuralgia postherpética, que a veces es un calvario para algunos pacientes, hasta puede ser unos 2 meses, pero pueden llegar pacientes en promedio 6 meses e incluso más. Y usualmente se dan en pacientes adultos mayores. Por eso es que hay que tener cuidado en lo que es diagnóstico y tratamiento oportuno. Para dar el tratamiento de aciclovir, que es accesible económicamente, está dentro de los petitorios de todos los servicios de salud, y que me va a prevenir que mi paciente pues sea condenado a una neuralgia postherpética. Cuando hay afectación de la rama oftálmica del nervio trigémino, pues puede dar, como les decía a ustedes, desde conjuntivitis, pasando por queratitis, úlcera corneal, iridociclitis, glaucoma y ceguera. Y secundariamente puede pues sobreinfectarse el paciente, para lo cual pues habrá también de dar cobertura antibiótica, o puede dar parálisis de los nervios periféricos que ameriten fisioterapia para poder recuperarlos, una pérdida de la sensibilidad, puede encefalitis, herpes zóster diseminado. El herpes zóster, el diagnóstico es puramente clínico, salvo en casos atípicos. Se hará el diagnóstico de SAN, que es un frotis que se realiza en estos pacientes para ver el efecto citopático, que son células multinucleadas, o histopatología en algunos casos. Y la serología, ¿no? Con anticuerpos, o el PCR para virus herpes zóster.
El tratamiento básicamente es el ciclovir, que es el más efectivo. Cuando se inicia, como les decía, existen estudios en los cuales se hablan de un inicio dentro de las 72 horas de la erupción que tiene el paciente, desde el punto de vista del tratamiento sistémico, para evitar versus porcentaje de neuralgia postherpética. Como verán ustedes, está probado esto, entonces hacer un diagnóstico oportuno. Por eso es que informar a ustedes, médicos de pregrado, es importante, porque como ustedes verán, los problemas de accesibilidad de los servicios de salud son muy importantes. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser el primer frente de que reciban a nuestros pacientes, a los pacientes, y podamos estar instruidos que es una de las patologías en las cuales el tratamiento tiene que instalarse sin esperar prueba alguna. ¿Por qué? Porque el tratamiento es accesible a los pacientes, y aparte, si no, tiene muy pobres efectos secundarios, pero me va a prevenir una neuralgia postherpética. Entonces, la ciclovir puede ser el más importante, vía oral, endovenoso, en caso de pacientes inmunosuprimidos, tópico u ocular. Mayores de 60 años, 800 miligramos, porque ellos se tiene pues el problema de la inmunosupresión por 10 días. En varicela grave, en la forma grave, en los niños, a las dosis que le estamos mencionando, en caso de niños de inmunosupresión, ya que solamente en formas graves, ya que en formas de varicela en niños o en adultos inmunocompetentes, pues solamente sintomático. En caso de lo que es ya neuralgia postherpética, será la pregabalina, ya que me va a controlar, pero va a llevar un tiempo todavía para que lo haga, a ser un neuromodulador, ¿no? Un análogo de la GABA, ya que me bloquea los canales de calcio en las terminaciones nerviosas presináticas, y me va a disminuir la liberación pues de ciertas toxinas que me van a bloquear la señal y todas estas molestias que se causan en el paciente, disminuyendo la excitabilidad neuronal patológica. Otro de los virus que se revisa ahora son de la familia Poxviridae. Dentro de estos existen dos que tienen por frecuencia y por afectación de la piel, ¿no? En dermatología, una es la viruela del mono, monkeypox, y el otro el molusco contagioso, que está dentro de la familia eh, Poxvirus. La viruela del mono, que tuvo una descubierta en 1958, pero la infección humana se descubre en 1970. La prueba de entrada también es una transmisión directa por manipulación. Se hablaba de animales salvajes, consumo de carne de mono infectado, fue al inicio, o de transmisión estrecho y directo con humanos ya infectados. Usualmente, bueno, lo que llamó la atención hace un par de años fue este brote que estuvo a nivel de junio del 2022, en la cual notan pues un aumento de casos de estas infecciones, y la mayoría se presentaba como casos con síntomas leves, pero puede darse también enfermedad graves en grupos de riesgo, ¿no? Como niños pequeños, embarazadas e inmunodeprimidos. Y en el 26 de junio del 22 se confirmó el primer caso en el Perú de sexo masculino, 39 años, extranjero, y su tratamiento ambulatorio. Y lo que se relacionó esto es muchas de las infecciones que tienen de este virus. Usualmente se ha visto la relación principalmente en pacientes con infección por VIH. Es una erupción similar a la viruela, pero con menos compromiso ganglionar. El periodo de incubación es un promedio de 12 días, 1 a 3 semanas. La fase tiene una fase prodrómica dada por fiebre, escalofríos, astenia, linfadenopatía, lumbalgia, dolor muscular, como si fuera cualquier resfriado. Y a los 5 días aparece la fase prodrómica. De la fase prodrómica se inicia la erupción cutánea. La fase eruptiva puede cursar con prurito y, lo que es importante, una gran linfadenopatía. Y una vez que las costras caen, el paciente deja de ser contagioso, tan igual como la varicela. Por ejemplo, estas son fotoclínicas de nuestros pacientes, son pacientes con SIDA y que tuvieron esta erupción, ¿no? Pápulo vesicular, ¿no? En varias áreas del cuerpo. Aquí lo tienen, por ejemplo, el área cervical lateral, en los brazos. Este es otro paciente que no tenía esta erupción
en la región pública y en la región genital, por ejemplo, paciente con VIH-Sida. Se describe en la literatura el gran compromiso ganglionar que tiene esta infección. Existe entonces un estadio de enantema, se da en la boca y la lengua, y luego una cutánea que va igual que la varicela, se parece a la varicela, mácula, pápula, vesícula, pústula, costra, ¿no? Que van a permanecer por un efecto de aproximadamente 2 semanas. La erupción en general cursa en 2 semanas. Otra foto clínica de biografía, en la cual se dan las erupciones vesiculares, ¿no? De estos pacientes vesiculares, monkeypox. El diagnóstico básicamente son por hisopado de la lesión dérmica, la piel es facelada o en las costras, y un hisopado nasofaringio, y también por serología, ¿no? En la cual se hacen PCRs y o pruebas en lo que es el suero para hacer básicamente diagnósticos diferenciales con otras patologías similares como la rubiola, sarampión, varicela, ¿no? Para hacer el diagnóstico e incluso sífilis, ¿no? Y poder diagnosticar a este virus. Una persona infectada, bueno, este es el fluxograma que se dio en esa etapa de brote del 2022, en la cual un paciente con exantema agudo tenía que entrar al establecimiento de salud, en la cual se hacía la investigación epidemiológica, ¿no? Pasaba para definición de casos, si cumplía criterios, pasaba como caso probable, todo el muestreo epidemiológico de estos pacientes y seguimiento de casos, ¿no? Que se hace a través del centro de detención de primer nivel, muestras de laboratorio y caso confirmado, ¿no? Y en caso de que no cumple criterios, caso descartado y ver su evolución. El tratamiento básicamente es la prevención y la vacunación previa contra la viruela, proveer protección, y el tratamiento una vez de que haya la erupción, pues sintomático como la varicela. El molusco contagioso es otro de los virus que también hay relativamente frecuencia. Es una lesión cutánea papulosa o tumoral benigna causada por el grupo del poxvirus, virus ADN también, que infecta al ser humano y provoca una prueba respuesta inmune, inmunidad celular principalmente. La patogenia usualmente se replica en las células epidérmicas en la capa de malpighi espinosa y deriva un compromiso dérmico mínimo. En la capa basal hay un índice de división celular por aumento de receptores para factores de crecimiento epidérmico, y existe pues se desarrolla esta enfermedad en caso de que existiera una inmunidad celular retardada. La epidemiología es universal, con una prevalencia del 2 al 5% de nuestra población. Usualmente, como hace más de 20 años, solamente se daba en población infantil, pero en las últimas décadas, últimas décadas, la población adulta sexualmente activa y SIDA ha sido relacionada con este virus, donde dan una prevalencia que puede ir desde el 5 al 18%, predominando, bueno, al inicio por homosexuales. La transmisión básicamente por contacto físico, interpersonal, sexual o fomitis. Por eso es que la infección por molusco contagioso es considerada una enfermedad de transmisión sexual. Y lo otro, una vez que ya tiene algunas lesiones el paciente, por autoinoculación, al estar automanipulando las lesiones, se puede aumentar el número de lesiones. La epidemiología, el brote epidémico que usualmente lo tenían los niños, es en la piscina, actividades deportivas donde hay contacto directo, y hay una piel macerada al tener contacto de sobrehidratación de la piel, lo que me hace modificar la parte de permeabilidad de la piel o facilitada por traumatismo, ¿no? Por eso es que generalmente después del verano, a veces ya los chicos ingresan a la etapa escolar con la erupción de alguno de estas infecciones. La contagiosidad generalmente 35% intrafamiliar, usualmente en población infantil. Los niños, generalmente población preescolar. Y los adultos, enfermedad, vida sexual activa. Y como le decía, cuando hay cambios donde la piel tiene problemas de permeabilidad, como son remojar la piel, como es en piscinas o en climas tropicales donde hay sudoración de la piel,
y va a haber una sudoración y exposición de la piel para poderse contagiar. La clínica puede ser desde 1 a 2 semanas hasta 6 meses. En inmunocompetentes, incluso se autolimita, se habla que entre 6 a 9 meses solos las lesiones se van a caer, ¿no? El curado, cuando ya hay 4 meses, asintomático. Van desde pápulas. Una característica muy importante de estas lesiones son que estas lesiones son dadas por pápulas que pueden variar de color hasta una coloración nacarada, perlada, y hasta hiperpigmentada. Y la característica es la umbilicación. Un ombligo en el medio de la pápula. La distribución. En los niños, usualmente en las áreas donde ellos pueden ser accesibles, ¿no? Como la cara, el tronco, las extremidades, incluso en la región genital. En los adultos, por ser considerada una enfermedad de transmisión sexual, pues será en la región púbica o anogenital. Es rara verla en las palmas y en las plantas. Por ejemplo, esta es la población infantil, que son las características en una piel fototipo claro, un fototipo blanco, por ejemplo. Vamos a ver lesiones blanquecinas o rosadas, pápulas, con un ombliguito en el medio, ¿no? Que puede ser muy poquitas lesiones, como puede ser abarcar grandes extensiones, pero son lesiones pequeñas. También puede estar en la región pública, como automanipulación en esta niña porque no tiene todavía, o una puber, porque recién está empezando los caracteres secundarios, y tenerlo en un paciente adulto, donde la cual usualmente siempre están las lesiones a nivel genital o anogenital, ¿de acuerdo? Y cuando si se desea hacer una histopatología, vamos a ver estos cuerpos rosados, esa transformación de los queratinocitos en estos cuerpos rosaditos, que ustedes van a ver en el espesor de la epidermis. Y el diagnóstico es puramente clínico. Muy pocas veces se hacen biopsias. Usualmente las biopsias están dirigidas a pacientes con infecciones por VIH para demostrar los cuerpos de inclusión. ¿Por qué? Porque la sintomatología de pápulas umbilicales e incluso tumorales, como ocurre en los pacientes inmunocomprometidos como el SIDA, puede simular a una criptococosis cutánea o una histoplasmosis cutánea. Por eso es que para hacer el diagnóstico diferencial hacemos biopsias de estos pacientes. Y el diagnóstico puede también hacerse por anticuerpos. Eso es lo que vemos básicamente de una lesión, que son les decía, los cuerpos coloides en el espesor del epidermis, ¿no? El espesor del epidermis, con los queratinocitos que se han transformado en estos cuerpos rosaditos, que ese es el efecto citopático del poxvirus. El diagnóstico diferencial serán pues con las varias pápulas, o como los quistes de Emilio, las verrugas por papilomavirus, varicela, pero acordarse que la varicela es vesicular, y que tiene a veces la característica en el curso umbilicarse, o sea que la vesícula se deprime en el centro, pero es vesícula, a diferencia del molusco, que es una pápula. Un granuloma piógeno, un lunar, un carcinoma vasocelular, un condiloma. El tratamiento básicamente es bastante simple en caso de que lo desee el paciente, como curetaje con o sin anestesia tópica, crioterapia, que es lo que hacemos más en el servicio, queratolíticos y citotóxicos para tratamientos en casa, o sintomáticos inespecíficos cuando son pacientes que no podemos hacer ninguno de los anteriores. Y lo otro es el ipilimumab, que hay una buena respuesta inmunológica. Y la otra es la infección cutáneo mucosa por VPH, que es otra patología que está dentro de la morbilidad. La morbilidad de nuestros pacientes. Y ustedes van a ver en su votación. Las verrugas cutáneas son manifestaciones cutáneas o mucosas causadas por infección por el epitelio escamoso estratificado, que es la gran afinidad de estos virus, cornificado de piel o no cornificado de las membranas mucosas por papiloma humano. Deriva del latín excrescencia verrucosa o término callosidad. Existen diferentes formas clínicas de acuerdo a su localización y morfología, dada por las verrugas comunes o verrugas vulgares, las verrugas plantares o verrugas plantaris,
verrugas planas o aplanadas, las verrugas genitales o condiloma acuminado. La apariencia de las lesiones generalmente está derivada del tipo de virus. Ustedes verán que los virus son calificados de acuerdo a números que vamos a revisar, y los factores del huésped y ambientales que hacen que se desarrollen las diferentes formas clínicas de las verrugas. Las verrugas son asintomáticas y autolimitadas en un paciente inmunocompetente, pero a veces por razones cosméticas o expectativas del paciente, porque a veces no bueno, hay cierta segregación de los escolares con verrugas, ¿no? Que a veces los mandan a los médicos para poder hacer el tratamiento. Las verrugas comunes van a representar el 70% de todas las infecciones por VPH, y usualmente la población afectada son infantiles. En la mucosa, la más frecuente de la infección por VPH es el llamado condiloma acuminado, y esta es una infección de transmisión sexual. El virus papiloma humano es un virus DNA de doble cadena de la familia Papillomaviridae, donde existe varios géneros, y este virus es afectado, pertenece al género alfa papillomavirus. Existen más de 200 tipos de virus clasificados según la homología de los genomas y de acuerdo al grado de transformación maligna, y existe una amplia distribución en la naturaleza. Infecta el epitelio escamoso de más de 20 especies de mamíferos, aves y reptiles. Son selectivos, ¿no? Hay verrugas por ejemplo, mamíferos, hay otros papilomas para aves, otros para reptiles. Algunos tipos de papiloma humano, virus, afectan el área anogenital. Algunos de ellos pueden conducir a displasias y cáncer. El virus papiloma humano tiene una estructura bastante especial, dentro de las cuales, dentro de su estructura, se tienen los genes de expresión temprana, denominados E, que van del E1, E3, E4, E5, E6, E7, y los genes de expresión tardía. Las partículas virales están constituidas por 72 capsómeros, con un diámetro aproximadamente de 55 nanómetros, y los capsómetros están hechos de dos proteínas estructurales, L1 y L2. La organización de este genoma, bastante importante, es una molécula de doble cadena, y se divide en 3 regiones largas de control. Y ¿para qué son importantes? Porque de acuerdo a esto, la región temprana va a contener estos genes del E1 al E8, y la región tardía, que son los que tienen los componentes del L1 y L2, los cuales van a constituir la cápside. Como le decía, dentro de la familia Papovilidae existen géneros que van desde el virus papiloma alfa, papiloma beta, papiloma gamma, delta, kappa, mu, y dentro de estos, los papilomas alfa son los que dan las infecciones al ser humano. Y como le decía, existen otros que le afectan a otros, ya desde el punto de vista de importancia veterinarios, por ejemplo, que me afectan pues a otros mamíferos, reptiles, ¿de acuerdo? Entonces, familia alfamilidae. La organización del genoma, como le decía, tiene 3 regiones. Una early temprana, donde estos se van a encargar de la codificación de proteínas reguladoras, transformadoras del virus, y la fase tardía, que lo que se va a encargar son las proteínas estructurales de la cápside. Y regiones no codificantes, que son las regiones largas de control, y dentro de las cuales se ha podido identificar pues proteínas no estructurales y proteínas estructurales. Proteínas estructurales principalmente derivadas en la estructura del virus, ¿no? Y las otras proteínas no estructurales que están dadas a alguna de ellas, y importantes, por ejemplo, en lo que es esa importancia que tienen desde el punto de vista oncogénico de estos tumores. Las fases de VPH. Existe también una fase latente y una fase productiva. La fase latente es donde hay una infección viral sin producción de virus infeccioso y no hay alteraciones citopáticas, por tanto no hay clínica. Y una fase productiva, donde hay una producción de viriones en las células superficiales de los epiteliales, y van a haber alteraciones citopáticas, por tanto clínica.
Dentro de la localización, usualmente la afectación es a nivel de la epidermis donde se replican estos virus, dando el efecto citopático de daño. La clasificación, como les decía, generalmente se basa, ya dado por el Comité Internacional de Taxonomía Viral, en las cuales le han designado números y los subtipos con letras. Dentro de estos, la clasificación me parece más importante es cuando los clasifican de acuerdo al riesgo de producir cáncer anogenital o lesiones precancerosas. Por ejemplo, se han clasificado como de alto riesgo el BPH 16, 18, 45 y 56. Y de bajo riesgo, 6, 11, que como ustedes vamos a revisar, 42, 43, 44, el 6, 11 principalmente son los más frecuentes encontrados dentro de un condiloma acuminado. Entonces, la infección por BPH va a presentar una infección subclínica en algunos pacientes que va a dar lesiones epiteliales en caso de que el BPH sea oncogénico y de acuerdo a la susceptibilidad genética va a lograr una persistencia y una progresión a lo que son patologías de cáncer. ¿Ya? Y va a haber una alteración, pues, y toda la patología, es un esquema de cómo los virus PPH denominados de alto riesgo pudieran generar, pues, cáncer con el tiempo, años para poder desarrollar. La epidemiología y prevalencia, el 10% están dados en poblaciones infantiles o adolescentes y una alta incidencia en la población escolar. No existe diferencia entre sexos. Se habla en Reino Unido, se ha identificado de un 4% aproximadamente. Como le decía, la infección por virus VPH se cura espontáneamente dentro de 2 años sin tratamiento en el 40% de nuestros niños, pero un niño pues inmunocompetente. Pueden ser dolorosas dependiendo de su localización. Las únicas que se han identificado como verrugas dolorosas es las periunguiales y las plantares. Las demás verrugas en demás localizaciones son completamente asintomáticas. Se extiende por contacto directo de persona a persona o indirecto por fomites. Por eso es que no las verrugas que se contagian los niños no necesariamente son por contacto directo de persona a persona. Tiene que haber una solución de continuidad de la piel para que ingrese el virus. La vía de infección del medio ambiente ocurre principalmente a través de una piel macerada y el contacto con superficies ásperos. Por eso es que es común en piscinas, áreas de lavado público. La presentación clínica y respuesta al tratamiento son usadas como guía terapéutica. Por ejemplo, hay un cuadro en el cual ustedes verán las verrugas comunes, que son las verrugas vulgares que se denominan. Generalmente son pápulas o nódulos o placas firmes, como vamos a revisar, y han sido identificados a ciertos tipos de papiloma humano no oncogénico. Las verrugas planas, que usualmente se dan en la cara, también han sido tipificadas al virus que usualmente daría origen a este tipo de... Las intermedias, las mimerse, que son micropapulitas, con el virus 1, las verrugas plantares, que son las que les duele, generalmente con formas pequeñas a grandes y dadas por ciertos virus que se han identificado. Las verrugas en mosaicos generalmente se dan en verrugas anogenitales y la más grande, el condiloma acuminado, que como ustedes verán, miren los serotipos que se relacionan a esto, que son el 2, el 6 y el 11. Como ustedes verán, son los denominados oncogénicos, ¿no? Y las verrugas orales, que también están derivadas con los mismos serotipos, porque generalmente las verrugas orales muchas veces se infectan por sexo oral. Verrugas comunes, ustedes verán, pueden ser de pápulas muy pequeñitas como de pápulas confluyentes, dando grandes placas o tumores. Y una de las características frecuentes es el color, que es un poco grisáceo, dependiendo del tono de los pacientes, pero la superficie, lo importante que verán que la superficie es completamente irregular, áspera, la consistencia firme. Puede presentarse cualquier superficie corporal, usualmente en las manos, que es la zona donde tienen contacto la mayoría de los pacientes. Y como verán, con eso se lo llevan pues a las narinas, usted lo tienen en las bordes de la narina, de los orificios nasales. Lo tienen también, es paciente de nosotros, a nivel de la mucosa oral, por ejemplo, en algunos pacientes,
que son lesiones papulares de color piel. Ustedes verán que ser bastante observador, ver este tipo de lesiones, o este paciente también de nosotros a nivel de interdigital, la zona interdigital, completamente irregular y muy diferente de un gallo, o ser periunguiales, que son las dolorosas, o plantares, ¿no? Que tienen que pueden ser aisladas o pueden ser agrupadas, y son las dos que duelen. Y la gran característica es cuando nosotros observamos bien, nosotros vamos a ver un pequeño punteado negruzco, como si fuera pimienta sobre la lesión, que es la lesión característica de las verrugas, a veces, que pueden ser identificadas cuando se le observan en forma un poco más acuciosa. Las verrugas orales, como esos pacientes, que son verrugas de color de la mucosa oral, y las verrugas anogenitales, que cabe un punto añadido en revisar, en las cuales son asociadas, como le decía, a los tipos 6 y 11, que no son oncogénicos, y pueden causar desde un condiloma de unas verrugas genitales, pasando por el condiloma acuminado gigante, o el tumor de Buschke-Lowenstein, que es que si no hay tratamiento adecuado, pues este puede, en caso de que sea afectado por un virus oncogénico, podría derivar en una carcinoma de células escamosas. Como ustedes verán, en la zona anogenital pueden ser dadas por pápulas o vegetaciones en pico, ¿no? De superficie como un pico, que se le llaman condiloma acuminado, que están en este caso a nivel del pene o a nivel del glande. Este es un paciente nuestro. El de la izquierda es un paciente con SIDA, y ustedes verán que ha formado un condiloma gigante en la cual ha ocupado todo el glande del paciente, ¿no? Con varias lesiones satélites alrededor del pene y la región plural del paciente. Y el de la derecha es una dama que no, hasta el momento no hay seroconversión para VIH, es un paciente que aparentemente es VIH negativa, pero bueno, es una señora muy descuidada, porque verán ustedes que todos los labios mayores, los labios menores están ocupados de verrugas. Por tanto, existen pues el VPH y estos serotipos que son oncogénicos, pueden pues dar lo que es una infección que con el tiempo, con años de tiempo y dependiendo mucho de la inmunidad del huésped, pues puede transformar en lesiones precancerógenas, que son los carcinomas intraepiteliales, o llegar pues a hacer una invasión, a hacer el cáncer cervical, ¿no? E invadir pues otros. Y estos virus que han sido identificados son los 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, que son virus que se han visto a dar origen a este tipo de patologías, como son los carcinomas in situ, que son los carcinomas in situ, como la eritroplasia de Keirat, que ustedes verán que el glande está cubierto por una placa eritematosa brillante, que es la eritroplasia de Keirat, o el papilocemo guenoide, que tiene una placa que cubre la región de la pubis y la región genital, o las papulosis boguenoide, que son pequeñas papulitas que parecen verruguitas, pero son formas clínicas de un carcinoma intraepitelial in situ. El diagnóstico de las verrugas es usualmente clínico, no crece en cultivos celulares. La histopatología se va a ver una epidermis acantótica con papilomatosis, hiperkeratosis, con capilares dérmicos prominentes, por eso de ahí la forma esta de pimienta, de sal y pimienta, que son los capilares que se van a ver trombosados por los polinocitos, que son la reacción citopática de los queratinocitos, y se complementan con estudios adicionales en caso de las verrugas genitales que se presenten en niños para descartar pues abuso sexual. Ahí veremos la biopsia de una verruga, de una infección por VPH, independientemente sea una verruga vulgar o una verruga genital. Hay una papilomatosis, un engrosamiento de la epidermis, y este efecto citopático del virus, ¿no? La coilocitosis, donde los queratinocitos se vuelven completamente redondos y el núcleo lateralizado y en forma pignótica, ¿no? Se achica el núcleo. El diagnóstico diferencial con cualquier otra lesión, como callos, líquen plano, nevo, papilomitos, acrocordones, moluscos contagiosos, queratosis seborreica, carcinoma de células escamosas.
El tratamiento básicamente dependerá mucho del deseo del tratamiento de los pacientes, si ya son dolorosas y sangrantes, desfigurantes, discapacitantes, cuando hay asociado prurito, ardor, dispareunia, en verrugas genitales, está muy asociado a lesborreas, ¿no? Y por eso el paciente viene a tratarse. Pues las verrugas son grandes, numerosas, existe el riesgo de displasia cervical, la prevención a la propagación y las verrugas en inmunocomprometidos con alto potencial se ha visto para desarrollar carcinomas de células escamosas. Las lesiones consideradas premalignas, como le decía, la epidermoplasia. Epidermoplasia verruciforme, que es una patología genética, tumor de lobo instinto, tratamiento de verrugas visibles con riesgo de infección de BPH en futuras parejas sexuales. Hay tratamientos que son derivados para casa, para que se aplique al paciente, y hay tratamientos para ser tratados en consulta ambulatoria. Todos los tratamientos se han visto que existe pues, una tasa de curación del 65 al 85%, usado repetidamente por un periodo de 3 meses. Existen diferentes tipos de tratamiento dependiendo mucho de dónde están las lesiones, pasando por lesiones tópicos. Usualmente, actualmente utilizamos crioterapia, ya no utilizamos mucha electrocirugía o mecanismo de tratamiento que significa vaporizar las lesiones verrucosas, porque se ha visto pues una relativamente alta incidencia de infecciones verrucosas e incluso carcinoma escamoso, laringeo en los operadores de estos pacientes cuando no utilizan la protección de tapabocas, porque todo el papiloma virus es aún viable durante la vaporización de los métodos, tanto de electrocirugía como método de láser que vaporizan las lesiones. Por tanto, pues, son un método que muy pocas veces se ha utilizado con alta protección. Más se utilizan las crioterapias y los tratamientos tópicos. No existe ningún tratamiento único ni completamente efectivo. Deben combinarse muchos tratamientos y diferentes tipos de verrugas y de varias localizaciones van a requerir tratamientos diferenciados. Pero hay que tener en cuenta la regresión espontánea. Eso sucede en 2 años. Características de la vacuna. Hay 2 vacunas que han sido calificadas por la OMS. Ambas vacunas previenen el 95% de las lesiones cervicales de BPH causadas por los tipos 16 y 18 y pueden dar alguna protección cruzada contra otros virus tipo oncogénico. Existen 2 vacunas, la vacuna bivalente y la vacuna tetravalente. De todos, el segundo, que es la tetravalente, la que utiliza el Ministerio de Salud y las entidades privadas, el Gardasil, que es dada a mujeres a mujeres en edad, bueno, se trata del Ministerio de Salud, trata con solamente las escolares de los 2 últimos años de secundaria, o mujeres en edad fértil que no han tenido infecciones por estos virus, y dan una tasa de 0 conversión del 99% tras 3 dosis. A los 5 años, 98% de protección entre el virus 16 y 65 al virus 18. En niñas, como les decía, se utilizan también, pero el Gardasil tiene una 0 conversión pues, del 100% en niños que no han tenido ningún contacto sexual alguno. Y esto es lo que quería compartir a ustedes. De esta infección, de las principales infecciones virales que tienen principalmente manifestaciones cutáneas. No sé si hubiera alguna pregunta. Todo claro, doctora, muchas gracias. Bien, chicos, si no hubiera ninguna pregunta, ya. Daríamos por terminado la clase. Es un motivo de estímulo para que ustedes pues, revisen muchos de estos tópicos y tengamos en cuenta porque muchos de los tratamientos, bueno, muchos de las patologías que pueden ser muy bien enfocadas de su formación académica cuando sean médicos generales, ¿no? Y que como ustedes verán, hay muchas patologías que incluso nos dan
un perfil del posible paciente que estemos tratando, dando en que muchos de estos infecciones son marcadores de patologías en pacientes inmunocomprometidos. Y lo otro, en cuanto a herpes zóster, tener en cuenta de hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento precoz. En este sí el tratamiento tiene que ser no por omisión, no importa, denlo. Ante la duda, lo dan. La ciclovir sistémica. Muy bien, chicos. Buenas tardes con todos ustedes. Buenas tardes, doctora. Hasta Muchas luego, doctora, gracias. buenos días. Buenas tardes, doctora. Doctora.